puedes saber tú cuánto vas a vender hasta que cierres el negocio y revises los números. Puedes tener un pronóstico, pero ese pronóstico, volvemos a lo mismo, es un valor especulativo, lo que esperas vender. Pero tú no sabes si vas a vender en ese momento, si vas a tener algún problema, si no vas a vender, si vas a estar distraído, si va a haber alguna situación y cosas de ese estilo. Entonces, eso es importante para entender de qué se trata. Bien, ahora, continuando con el temita. ¿Cómo se clasifican a las compañías? Pues las compañías se clasifican dependiendo de cómo lo quieras ver. Por ejemplo, una de las opciones es de acuerdo al tamaño del mismo que acabamos de hablar. Están las microempresas o negocios pequeñitos, pequeñitos, pequeñitos. Siguen las famosas pymes, lo que son pequeñas y posteriormente medianas empresas. Y después cerramos con las grandes empresas. Adelante, Cristian. Me surge una duda así muy rápida, profe. ¿Los micronegocios son, por ejemplo, las tiendas de abarrotes que ya pagan seguro social o se requieren algún tipo de, como de requisitos para poder ser micro y pyme? No tienen un requisito, es una clasificación normalmente por la cantidad de personal que tienen. Microempresa puede ser que no superes los cinco personas. Ok, muy bien. Sí, o sea, normalmente la cuestión es de acuerdo al tamaño, normalmente el tamaño es por cantidad de personal. Por ejemplo, una empresa de 200 personas, ¿cómo la consideras? ¿Micro, pequeña, mediana o grande? Mediana. Mediana. Y si te digo que tengo ingresos por 1,000,000,000 de pesos, No pues sea grande. entonces, entonces ya como que la clasificación como que te mueve el tapete, ¿estamos de acuerdo? Sí, correcto. Esa es la idea de lo que tiene uno que analizar. Cuando vemos una empresa así, tú dices, ok, por tamaño es mediana, pero tiene miras a grande, como que le falta gente. ¿Te da esa idea, sí o no? Sí. Bien. Por eso te digo que cuando clasificamos las empresas siempre ha sido un tiro por viaje relativo. Pero bueno, tú tienes que tener, hay ciertos estándares de clasificación, pero ninguno. Normalmente lo que es empresas grandes es muy fácil de identificar y lo que es desde medianas, pequeñas y micro, ahí está la parte divertida, la parte difícil, ¿no? Muy bien, profe. ¿Vale? Entonces, ahí depende más de la cantidad de personas. Bueno, esa es una parte una forma de clasificación. Hay otras versiones más sencillas. Otra forma de clasificarlas puede ser de acuerdo al origen de la compañía. Un ejemplo de origen, pues tienes las nacionales, las propias, Grupo Bimbo, Grupo FEMSA, varias compañías que nacieron desde aquí, incluso Lala y ellos. Tenemos otras extranjeras, llámese Walmart, Liverpool, ¿quién quieren más de compañía extranjera? Hay varias. Y tenemos las versiones mixtas. Las mixtas son las combinadas. O sea, aunque tengas capital mexicano, también tienes capital extranjero, está de las dos, entonces está más o menos revuelta. Y después de tener el concepto del origen, también tenemos el último, que sería de acuerdo a su capital. Es decir, de acuerdo a de dónde viene el inicio de la compañía o capital de la compañía. Puede ser una empresa privada. Por ejemplo, empresas privadas no son las que dice el gobierno que todas son privadas. Porque, por ejemplo, Grupo Carso, todas las empresas, por ejemplo, que están asociadas a la Bolsa Mexicana de Valores, ya no son empresas privadas. Se les considera hasta cierto nivel públicas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un estado financiero
solamente pueden tenerlo las empresas que tienen que declarar de manera pública. Y una empresa pública con capital que le llamamos empresa como tal pública es la que declara sus estados en la bolsa de valores. Uno se mete a la página de la bolsa de valores y puedo sacar sus estados financieros de Cemex, de Liverpool, de Electra, de Grupo Carso que acabo de mencionar. Entonces la información es pública. Oye, pero es que le llaman empresa privada, esa es otra cosa. Depende de cómo la estés considerando. Una empresa pública puede ser una empresa paraestatal. Legalmente la calificas como pública porque está siendo controlada y administrada por el mismo gobierno. Del otro lado, podrías tener una empresa mixta que serían las empresas privadas que tienen que emitir datos públicos a todo mundo como la bolsa de valores, como su información financiera. Y empresas 100% privadas, pues empresas que no presentan estados financieros ni en defensa propia. Salvo que la tienen para la contabilidad y para los datos básicos. Pero en realidad se trabaja hasta ese punto. Entonces, es parte de la ideología que se está haciendo. Pero bueno, así estamos en ese concepto. Ahora, vamos a la siguiente sección. Esta es una forma de clasificar a las compañías. De todas maneras, es difícil clasificarlas, porque de todas maneras la economía la tiene que conocer porque, por ejemplo, mucha gente conoce que la clasificación original te decían que estaban las grandes empresas, estaban las medianas, las pymes, las redondeaban todas en pymes, y estaban las micro, porque decían, oye, ¿por qué le llamas microempresa? Ah, bueno, pues porque no llega a la estructura básica de una pequeña. El problema es hasta dónde vas a definir la estructura de una pequeña. Normalmente la gente que inicia un negocio, los que inician, inician en una micro. Si le metes formalidad, le pones más cosas, pues ya empieza a tener un nombre, pero si sus ingresos no son altos, pues sí, es una pequeña empresa. Aunque también, dependiendo de a dónde quieran llegar, pues pueden quedarse en pequeña durante un buen rato o mejor lo van creciendo. Bien, después de ver toda esta clasificación, pasamos al siguiente punto. Esto, que era lo que comentaba en su momento Cristian, aquí está un ejemplo del número de personas que necesitas para clasificar dependiendo del tipo de negocio, de comercio que estés haciendo. Por ejemplo, si es una industria, la cantidad de personas son de 0 a 30 personas. Una empresa pequeña pues anda de 31 a 100, mediana de 101 a 500 y gran empresa de 501 en adelante. Si la empresa trabaja del lado de comercio, ahí ves la clasificación. Y por último, si es una empresa de servicios, pues maneja también otro tipo de volúmenes. Al final es parte de lo que se tiene que considerar. Ahora sí, Mari, adelante. ¿Cuál es la de servicios, perdón? Por ejemplo, dime una empresa de servicios. Por decir, Dime yo cómo compro un sería local. Uber Eats, por A ejemplo. ver, ¿puedo Escucho, opinar? Por te decir, escucho. si compras un local y todo, y yo no lo quiero trabajar, lo doy a rentar, ¿eso cómo se llama? O sea, cuando tú compras o contratas arrendas un lugar y se lo vas a dejar a un tercero, Bueno, lo adquieres, por decir, un local. ok, Y lo luego yo compras. no lo quiero para rentar. Sí, sé que ese es el arrendatario y ¿cómo se llama? Arrendador y arrendatario, ¿no? Ujú. ¿Eso cómo se le llama? Tú no le estás, tú no estás haciendo ningún servicio, simplemente tú estás ofreciendo un terreno.
no eres una industria a menos de que vivas de rentas. Y sería de servicios, porque estás dándole, les estás cediendo un terreno y tú estás nada más obteniendo renta. Es más, tus ingresos son deducibles de impuestos porque no estás pagando nada más que estás recibiendo el ingreso como beneficio de una renta, ¿no? Así es. Sí pagan los servicios, obviamente el uso de suelo y todo ese rollo, ¿no? Sí, porque tú pagas los derechos principales, pero ellos Ajá, la renta, ¿no? ajá, así es. Entonces, sí lo puedes ver de esa manera. Aquí nada más lo veo por el tamaño de personal. A ver, Alberto, adelante. No, nada más que comentar un ejemplo de servicio, seríamos igual también nosotros por el tema de restaurante. ¿Un restaurante qué sería para ti? Un negocio, uno solo. Pero pues, Volvemos al concepto. ¿Qué es lo que hace? ¿Da servicio o da comercio? ¿Tú qué consideras? servicio. Servicio, entonces no te da comida. Ustedes entonces en Kentucky, que es una empresa de servicios nada más, Comercio. es comercio, ¿no? Date cuenta. Porque si fuera servicio solamente sería el traslado. Mm, En este caso, el servicio, por ejemplo, un restaurante, si solamente se dedica a comida a domicilio o a recolectar ahí en tienda nada más y te vas, podrías decir que es servicio porque allá dentro del local hacen la comida y todo, pero solamente lo están entregando. ya entendí. Ya vas viendo cómo cambia un poquito el concepto. Estoy hablándolo desde economía para que no te pierdas. Bueno, así queda la clasificación como tal. Bueno, esta clasificación de qué es industria, pues sabemos que son de transformación. Tenemos el de comercio, que son realmente los negocios de ese tipo. Y los servicios, pues son de todos. Bien, ahora vamos a la siguiente. La siguiente sección nos habla de un poquito de cómo es un análisis económico para cualquier proyecto o desarrollo que querramos hacer también a nivel industrial o cualquier servicio. ¿Qué tenemos? Tenemos datos de la realidad, tenemos una base teórica de la ciencia y técnica, formulamos una hipótesis contra los objetivos económicos, políticos y sociales de lo que queremos realizar. Entonces tenemos la hipótesis. De la hipótesis hacemos un diagnóstico. Del diagnóstico tomamos decisiones, buscamos un plan de acción, de ahí creamos un programa de trabajo y llegamos a un proyecto en específico para cumplir ¿qué? Los objetivos económicos, políticos y sociales de lo que querramos realizar. Esto estamos hablando desde el punto de vista de las empresas, de la forma empresarial que estamos considerando. Entonces, dentro de esa empresa, de esta estructura es la que se usa para muchos desarrollos de empresas. Podemos verlo de diferentes formas, podemos analizarlo, podemos entenderlo,
pero básicamente es lo mismo. Bueno, permítanme un segundo nomás. Bien. Ahora sí. Esto es lo que se ocupa para esa información. Bueno. Ahora, de aquí, dentro de lo que estamos viendo, estamos analizando esta parte. Vemos la clasificación de las empresas, vemos un poquito de qué se trata y un poquito de la estructura que se está poniendo en esa sección. Entonces, ¿qué es importante para esto? Bien, ya entendimos un poquito lo de la clasificación de las empresas. Vemos que clasificar las empresas no es tan fácil, ¿verdad? Porque si lo vamos a ver a nivel general, ¿cómo clasificarían ustedes a las empresas? Hay un montón de clasificaciones. Lo que tenemos que entender es cómo vamos a ponerles la batuta para que cada uno de ellos se pueda trabajar de esa manera. Ahora, dado que tenemos 10 minutos para la 1 y ya vimos un poquito sobre la clasificación empresarial, quisiera ver si tienen alguna duda, pregunta de lo que llevamos ahorita visto en economía. Si quieren que demos un repaso o les pongo un tema un poquito más avanzado. ¿Qué les interesa? ¿Quieren conocer lo que hace un banco central? ¿O qué opinan? Sí, bueno, a mí sí me interesa. Sí. Como que escuché como- muchas frases como un no sé si hayan visto La familia Peluche, que el Ludovico dice, ah, caray, esto sí me interesa. Fue la impresión que me dio ahorita los comentarios, porque quieren conocer el banco tal. ¿Qué dice? Empresarial es más interesante, dice Mari. Bueno, vamos a entrar a un concepto interesante que se llama así. Déjenme nada más abrir el dato. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a compartir mi pantalla para que estemos en el mismo canal y es esta. Voy a darles un concepto importante de lo que hace la banca central. No necesariamente nuestro banco central. Por ejemplo, ¿ustedes qué saben del Banco Central? ¿Qué han oído hablar de eso? ¿El Banco Central es el Banco de México? Aquí, aquí sí, pero quiero saber si saben qué es lo que hace un Banco Central. O si han oído hablar de ello. Como que es el que rige a todos los demás, más bien es como el que regula ¿Qué a crees los que otros regule? bancos. Vas por buen camino, Lili, nada más que regulará. Todo lo financiero. Todo lo financiero, pues en México no regula, el Banco Central no regula todo lo financiero. Regula una parte, no regula todo. Adelante, Gaby. ¿Regulan las tasas de interés?
Tasas de interés, sí, pero la tasa de interés de ¿qué crees que significa eso? Porque pues Pues qué porcentaje se le va a cobrar a los bancos de lo que realizan ellos. bien. La tasa de interés que estás mencionando, Gaby, es más bien lo que tú estás dando a entender en ese concepto es lo siguiente. Cada banco, sin importar cuál banco sea, todos necesitas cobrarle el dinero de otro. O sea, la regla es que se va cobrando a cada quien un porcentaje que le llamamos el interés. Las tasas de interés que has oído hablar del Banco Central es la tasa en la que va a prestar el Banco Central a los demás bancos. Y esa tasa, si sube, va a provocar una situación muy sencilla en el que, como yo te puse una tasa del 10%, estoy dando un ejemplo, yo Banco Central le doy al banco una tasa del 10%, el banco, si alguien más le pide un crédito al banco, el banco no te va a dar un 10%, te va a dar 20%, porque es el 10% que tiene que pagarle al Banco Central más lo que va a ganar él. Bien, adelante, David. Es también como el que hace los billetes y las monedas, ¿no? Bien, es el fabricante de billetes y monedas aquí en el país, por supuesto, sí. Es el que emite las monedas y es, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene un billete de 10 pesos de Emiliano Zapata, si ustedes ahorita lo presentan en cualquier lado, ¿cuánto creen que vale? Mari, creo que estás un poquito perdida. El Banco Central no le presta a nadie más que a los bancos, y si acaso al gobierno, son los únicos que puede prestarle. Son los clientes del Banco Central, no le presta a nadie más. Entonces, pregunta, como emite billetes y monedas, viene la pregunta que les dije ahorita. Si yo tengo un billete de 10 pesos de Emiliano Zapata de hace algunos años, ¿cuánto vale ahorita si se me ocurre comprar algo con ese billete? Pues ahora sí, como es reliquia, vale más de lo que realmente vale, ¿no? ¿O valía? En realidad, la realidad es que no vale ni un peso, no vale nada, porque el Banco Central ya no lo emite. No vale nada. El valor que tiene o el que ves que es muy alto es valor de coleccionista. No vale para que tú compres un refresco, que compres un agua, para que compres algo. No te sirve para nada. Tiene un valor como coleccionista, pero no tiene valor real. Las monedas que tienen viejitas ya no valen en ese sentido. Adelante, Delfina. Profe, entonces la banca central, bueno, la función se puede decir entonces que es el que regula la economía del país, ¿o cómo? Bien, ahí vas, ya llegaste casi al punto, ya estás ahí mero. Porque lo que yo ¿Regula? sabía, Ajá, te perdón, escucho. porque lo que yo sabía es que, por ejemplo, no podemos tener más dinero o más billetes de lo que vale, digamos, la economía. Es que no sé cómo funciona realmente, pero es así. Pues es decir, no podemos tener más billetes de lo que vale realmente una acción. No sé, algo así se me Bien, recuerdo. bien. ¿Tienes algo de conocimiento? Mis respetos, que ya más o menos ya agarraste un poquito de dónde estamos hablando. Y sí, efectivamente, los bancos, el Banco Central en particular, tiene lo siguiente. El Banco Central emite los billetes y monedas del país. Ahorita aquí lo vamos a ver a detalle. Número 2, el Banco Central tiene que saber exactamente cuántos billetes y monedas hay en todo el país, por principio. Y otro punto importante, todos los billetes y monedas del país están sostenidos por un valor que se llama
reservas internacionales, que es el valor de lo que es el petróleo, tu patrón oro, todo lo que tienes de activos de producción del país en millones de dólares, porque ahorita tenemos la moneda internacional en esa parte, vale, y es lo que representa y sostiene a tu moneda. Es decir, que si, y por ejemplo, el banco, vamos a dar un poquito de historia para darles un poquito de interés en historia. Ustedes han estudiado, cuando estudiaban historia en su momento, han oído hablar de las grandes guerras o las guerras mundiales, ¿verdad? La guerra de las guerras europeas, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Ahora voy a decir una cosa. Hay un país en todas las grandes guerras que siempre está cerca de la zona de conflicto y nunca lo han atacado, nunca. Y se llama Suiza. La pregunta que les hago es, ¿por qué no atacan a Suiza? ¿Por qué creen? Supongo que está aliado a un país muy pesado que lo está protegiendo, supongo. Puedo decirte que ni Estados Unidos, ni Rusia, ni Alemania, ni ningún país del mundo se atrevería a atacar Suiza. ¿Por qué creen? No, no sé. Bueno, ¿Será por su economía, profe? Que es más fuerte que la de nosotros. ¿cómo puedes decir que Suiza tiene una economía más fuerte que la de Estados Unidos o que la de China o que la de Rusia? No es por eso. ¿Por qué creen que Suiza nunca la han atacado? Yo me acuerdo que decían que porque se mantenía como neutro, ¿no? La neutralidad es porque él no puede, no pretende atacar. La pregunta es por qué nadie lo ataca. Se las voy a dar muy sencillo. Todas las reservas internacionales, o sea, todas las reservas de oro, de dinero y de todo eso en valor teórico que tiene, que hay en el mundo, se encuentran las reservas de oro, por ejemplo, de todos los países del mundo, están en Suiza. Si alguien atacara a Suiza y le quitara todo ese dinero, todas las monedas y billetes de todos esos países no valdrían nada. Por esa razón, Suiza, aunque es neutral, nunca la van a atacar. Porque él tiene el dinero de todos. Es como si tuvieras ahí en Suiza el banco donde está el Banco de Inglaterra, el Banco de Alemania, el banco, todo el dinero ahí está ahí escondido. Todo lo que representa, lo que sostiene la moneda de cada país. Está ahí. Por eso Suiza nunca va a ser atacada en el mundo. Adelante, Delfina. Oiga, profe, entonces si Suiza le declara la guerra a alguien, tendría que dejarse atacar. Suiza tiene un convenio directo junto con todos los países del mundo de que él tiene que ser neutral para siempre. Por eso. Ah, No puede atacar ni puede ser atacado. Adelante, Lili. Las otras de las rositas, pues ponte esa. Entonces, Suiza es uno de los países más seguros para vivir. Pues más que seguros para vivir, más bien es donde están las reservas internacionales y tienen la seguridad más importante en esa parte. No hablamos de la seguridad de calidad de vida. La calidad de vida que tiene no es mala. Pero solamente estoy hablándolo a nivel económico, no hablo a nivel social, eso no lo sé. En certeza, porque depende de las encuestas. Aparte que la gente de Europa normalmente les gusta andar paseándose por toda Europa porque
tienen mucha capacidad de pasar de país en país. Aparte que Suiza está pegada a Alemania, si mal no recuerdo. Ujú. Bueno, es que a lo mejor dije mal mi pregunta. Es como, o sea, ¿va como de la mano en que haya trabajos mejores pagados ahí o no? No tiene nada que ver. No necesariamente, porque por ejemplo, te puedo hacer algo muy chistoso. Lo que puedes, ¿cómo te diré? Para ver sobre la cuestión de calidad de vida y eso, pues podríamos ver los pueblitos de Italia. Hay pueblos de Italia que no tienen gente que mejor hasta ya es más, te dicen que o te cases con gente de Italia y te pagan todo lo que quieran, o te vas con tu pareja y nada más con que vivas allá y tengas hijos allá y te pagan dinero. Los italianos están haciendo esa parte porque se les está extinguiendo los pueblitos de Italia, porque no hay gente ya ahí. Eso es lo que está diciendo en esa parte. Bien. Ahora sí, vamos a entrar a la parte del Banco Central. Ya vieron varios puntos interesantes dentro de la parte de economía, ¿verdad? Son neutrales desde 1815, pues. Fácil, Mari, pues, ¿desde cuándo tienen las reservas internacionales? El patrón oro, básicamente, casi todo lo que es el oro lo tiene Suiza. Debe ser desde ese tiempo, por eso no ha habido guerras allá. Pero bueno, vamos a continuar entonces. Ahora. Bien. Vamos a entender un poquito. Aquí tenemos un poquito de historia de la banca central. Entonces, el primer banco central, pues, siempre van a decir que existe desde antes de Cristo y toda esa parte. Obviamente es cuando estamos hablando de la parte de operaciones comerciales. Te habla de que están desde el 3400 antes de Cristo. También tienen algunas versiones y la creación de bancos centrales realmente estructuradas pues surgieron en la Europa del siglo XVII, estamos hablando de los 1600. Aunque la forma oficial, pues ya las tuviste en el siglo XIX. Si se dan cuenta, pues los bancos centrales realmente existen desde hace muchos años, pero ya estructurados, pues ya estamos hablando de 1844, ya no estamos tan lejos, ya está, bueno, cerca de 200 años, ya vamos a llegar un poquito más, estamos en 2023, nos faltan veintitantos, pues ahí andamos cerca. Bien, se desarrollan los bancos para entender lo que es un banco central. Esto es importante de conocer porque es la base de lo que vamos a empezar. Y bien, originalmente o tristemente, para cuando se empezaba, antes de que existiera esa regulación, ese ente regulador como Banco Central, cada banco que tenía la facultad de emitir billetes y monedas. ¿Cuál era el problema de estas transacciones? De que, por ejemplo, agarrabas el banco, por ejemplo, ahorita BBVA te emitía sus billetes, Banamex emitía sus billetes, Santander me emitía sus billetes. Y la gente agarraba eso y si tenía la confianza porque estaba sostenido por el banco. Pero dependía de la credibilidad del banco, no dependía de otra cosa. Entonces tú dices, bueno, pues depende más del pensamiento que de la realidad. Funcionó durante un buen rato, pero
empezaron a tener después los gobiernos, los que dijimos, los que generan impuestos, los que necesitan los impuestos, pues necesitan empezaron a pedirle prestado a esos bancos. Estamos hablando, si se acuerdan, de la época donde, ¿se acuerdan que antes era más importante el gobierno que la burguesía o la gente que tenía dinero? Estamos hablando de la Edad Media. La Edad Media era más importante los reyes que los burgueses. Posteriormente, ahora ya lo que pasó fue que ahora se rompió ese esquema y entonces los burgueses empezaron a tener más poder. Por eso la economía empieza a generar más situaciones donde ahora los gobiernos le empiezan a dar emisión, le van a dar un derecho especial a bancos especiales. Le van a decir, como me caes bien como banco, te voy a dar un permiso especial. Ese permiso especial va a provocar que solamente va a decir, a este banco estos billetes son los que valen, los demás no. Eso es Entonces, dentro de la situación, empieza a generarse el Banco Central porque tenían un permiso especial para emitir una cantidad de dinero. Entonces, esa situación que empezó a generarse porque los gobernantes empezaron a pedir prestado dinero, se empezó a nacer el concepto de Banco Central. Entonces, finalmente, esa credibilidad y popularidad que empezó a generarse gracias a los gobiernos condujo a que el banco principal, que el gobernante le había dado ese famoso permiso, se convirtiera en el más importante y por lo tanto sus billetes fueran los más importantes de la población. Se le llamó el Banco Central. Si bien nació el Banco Central simplemente porque un gobierno necesitaba dinero y elegía de todos los bancos que estaban existiendo, elegía a uno como el favorito. Y por ser el favorito, pues empieza a salir todos todos empiezan a cambiar. Entonces, dentro de esto, tenemos esa situación. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesita, qué es lo que hace el Banco Central dentro de la definición general? Bueno, es la que asegura que haya suficiente billetes y monedas en la economía para que puedan llevar todas las transacciones que cada uno le competa. Obviamente la cantidad de dinero junto con la proporcionada por el sistema le llamamos liquidez y el banco lo que tiene que hacer es acciones para regular esa liquidez para que no haya ni de más ni de menos. Eso se le llama política monetaria. Han oído hablar seguramente en los bancos que a veces hay unas cosas que se les llama política monetaria. Y esa es la política que debes de controlar dentro de la situación. Bien. Eso es lo que hace un banco central de manera natural. Bien, después de este concepto pasamos aquí un concepto de economía que dan algunos autores. Te dice, la misma manera que el corazón regula el flujo sanguíneo del cuerpo, el Banco Central regula el bombeo del dinero por las arterias de la vida económica. ¿Qué quiere decir? Que tienes a un ente primordial que debe de cuidar a la economía del país. El dinero tiene varias funciones, como se han dado cuenta ustedes. Una de ellas es el medio de cambio. Tú quieres comprar algo, siempre tienes que pagar con billetes o monedas o una tarjeta o un equivalente. Se usa para hacer un medio de cambio. Depósito de valor, tu depósito de garantía. Unidad de cuenta, ¿cuánto dinero tengo? Entonces, todo nace con esos conceptos. De ahí es como funciona el Banco Central. Adelante, Andy.
una duda. La liquidez es como, o sea, es mantener como el flujo de dinero de lo que tenemos en capital, o como a lo mejor no entiendo. Básicamente lo que tiene que decir es que nunca falte forma de poder hacer transacciones. Ok. Es decir, si yo metí 100, vamos a pensar, 100 billetes en esa economía, tengo que mantener que siga habiendo esas 100. Que no haya ni más ni menos, que haya la cantidad que yo puse. Si yo puse 100,000 millones de pesos, pues tiene que estar 100,000 millones de pesos. Ahora viene Como una la pregunta materia. interesante. Ahí O se vienen crea y las... se destruye. Por eso cuando vas a migrar o vas a cambiar lotes de billetes, ¿qué es lo que pasa con eso? Tú estás cambiando billetes y a veces ni te das cuenta. Ya vieron cuando emitieron los nuevos billetes, ni cuenta te diste que ya te los dieron. Los billetes nuevos de 20, de 50, de 100 cuando cambiaron de presentación. ¿Cuándo te das cuenta? Cuando sales de un banco y el banco te da otros billetes y tú, estos no son los que yo tenía, ya son diferentes. Oye, ¿y cómo lo regula el Banco Central para que les lleguen y puedan emitir billetes nuevos contra los que ya tenían? El truco que hacen, o vamos, todo mundo, si te das cuenta, el billete no cambia. O sea, no te lo deshacen o se hace uno nuevo, sino simplemente cambia de manos. ¿Vale? Lo que hacen la situación es que tú agarras tu billete, pagas lo que quieras en una tiendita, la tiendita se lo paga al señor fulano de tal, se lo paga a otro, se lo paga a otro, se lo paga a otro, y llegan y lo depositan al banco. Y cuando deposita esos billetes en el banco que lo recibe, esos billetes los separa y se los manda al Banco Central. Le dicen, mira, conseguí tantos millones en billetes de tanto. Y el Banco Central, ok, te devuelvo con otros billetes, con la otra presentación. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Bueno, pues ya tengo mis billetes, ya lo puedo empezar a repartir. Es la forma que usa el Banco Central para repartir esa situación. ¿Sale? De ahí te das cuenta por qué los billetes cómo cambian sin darte entre comillas cuenta. Al final de cuentas, la gente va a terminar dándole dinero a un banco, directa o indirectamente, aunque lo escondan debajo de la almohada. Y va a llegar un momento en que digan, ¿sabes qué? Este billete o esta moneda ya no vale, ya se va y ya se va. Cuando ese billete o moneda ya no existe, los que se lo quedaron ya se vuelve reliquia, ya no vale. Adelante, Andy. Una vez mi mamá me contó que mi abuelito guardaba dinero pues así en su casa, ¿no? O sea, sus ahorros. Y cuando fue que se devaluó la moneda, bueno, obviamente ahí hubo como temas, pero creo que los encontraron después o algo así, y pues todo el mundo fue como de, pues ya no, o sea, de entrada valía menos, ahora ya de plano no vale nada, ¿no? Porque pues nunca estuvo en el banco y nunca se refrescó como las presentaciones o así, entonces prácticamente pues todo el dinero de pasar a tener un valor más bajo, pues de plano ya no valía. Por eso se les olvida que en la economía el dinero es un medio. Por eso es importante lo que puse aquí en la presentación. Es un medio de cambio. No puedes guardarlo debajo de la cama o aplicar la de Rico MacPato que tenía ahí su bóveda con billetes, ¿no? No puedes tener así el dinero, porque el dinero es un ente que nada más se mueve. Entonces, si no lo mueves, se pierde. Por esa razón se dice que tú no debes de tener dinero en tu bolsillo. El dinero de tu bolsillo es para que lo vayas cambiando y que no se quede. Porque si te lo quedas, ese dinero ya no va a valer lo mismo nunca. Oye, pero es que luego después te lo ofrecen y la gente lo compra por mucho valor. Le digo, sí, pero se llama valor de colección. Ya no te sirve para comprar, ya perdió el valor el billete o la moneda para lo que había sido creado. Los billetes y las monedas, ¿para qué se crean? Para poder comprar y vender servicios, ¿sale? O productos.
para hacer ese intercambio. Tú vas a comprar unas papas, pues tú sacas un billete para pagar o una moneda, dependiendo de qué sea. Pero si no tiene ese sentido, pues entonces ya no vale nada. ¿Sí me entienden? Esa es la realidad de lo que pasó. Entonces, es parte de lo que tenemos que entender. De que el dinero por eso vale menos y simplemente se fue por renovación. No es por el valor inflacionario en ese momento, simplemente es porque el dinero no vale lo mismo. Y al final, ¿qué era lo que realmente valdría mucho o que podría tener un valor mayor? Pues si tú hubieras convertido esa moneda en oro, que fuera oro o plata, y entonces ese sí tiene un valor más alto. Porque ese es un valor ya el valor del oro o de la plata y no necesariamente el valor natural del producto, de la moneda como tal. Bueno, continuando con esta sesión. Tenemos lo siguiente. En los años 70 hubo un debate histórico donde la política monetaria era posible estimular la actividad económica, el tratar de provocar la economía que funcionara. Con base a ese enfoque, lo que hicieron algunos gobiernos, intentaron quitar el desempleo a través de una política monetaria expansiva. ¿Qué significa una política expansiva? Que yo voy a otorgarle créditos a medio mundo y voy a obligar a que la gente se reparte y empiece a expandirse. Y en teoría, para mí, debería de provocar que no tuviera desempleo, que hubiera más gente empleada. Pero cuando aplicaron esa receta, lamentablemente, no funcionó. Entonces, la política monetaria que regula el Banco Central no funciona realmente para crear empleo. La política monetaria sirve para otra cosa. Y ahí está el objetivo principal del Banco Central. El objetivo principal de un banco central es la estabilidad de precios. Dicho en otras palabras, controlar la inflación. Es lo que debería de hacer un banco central. Lamentablemente en México, el Banco de México, en lugar de decir lograr la estabilidad de precios, le puso procurar la estabilidad de precios. Es decir, no garantizo que la voy a estabilizar, pero voy a tratarlo de hacer. ¿Eso por qué lo puso? Por el hecho de que si la controlaba, podría sacrificar la economía y caeríamos en un abismo más complicado. Por eso aquí te dice que el Banco Central, por definición general, es estabilizar los precios. Aquí están las dos funciones principales que tiene un Banco Central en general. La primera, preservar el valor de la moneda y mantener la estabilidad de precios. Y su principal herramienta es la que habíamos hablado, las tasas de interés. Cuando se utilizaba antes el patrón oro, el valor de los billetes estaba expresado en términos de contenido de ese metal. Era como se consideraba. Ahora lo hacen con lo que le llaman reservas internacionales. Bien, y la segunda que tiene es la estabilidad del sistema financiero. El Banco Central es el banco de los demás bancos. Entonces, el Banco Central toma los depósitos de los demás bancos y los guarda en cuentas. Y de ahí, pues, tienes los comentarios que está mencionando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que el Banco Central puede prestarle a todos. Le puede prestar a todo mundo
El Banco Central, si tiene diferente, le falta dinero, tiene que pedírselo al Fondo Monetario Internacional a través del Banco Mundial. Pero pues ya para pedir préstamos de ese tipo ya estamos en un sistema más arriesgado, donde la economía que tienes pues ya está muy debilitada en ese sentido. Y bueno, esa es la parte. Bien. Bien. Ahora, ¿qué es lo que hacen los bancos centrales o en qué se constituyen para entender? Son administradoras de la reserva de oro y divisas. Las divisas, pues estamos hablando de las monedas de otros países. Proveedores de dinero, ejecutores de la política cambiaria, que es la del tipo de cambio, el control. Responsables, pues ya dijimos de qué son. Prestan los servicios de tesorería. Son agentes financieros de la deuda pública. Cuando el gobierno tiene alguna deuda, él tiene que andar viendo qué es lo que pasa. Son asesores del gobierno, son auditores como tal, son prestamistas en última instancia, por eso dije banco de bancos, y promotores del correcto funcionamiento del sistema financiero, incluyendo los sistemas de pago.